Invitado. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magali? ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos, buenas noches todas. Bueno, como les decíamos al principio, lo invitamos a Carlos, él es sociólogo, es guatemalteco, ha estudiado en Cuba, ha vivido en Venezuela, tiene ahí una larga trayectoria por Latinoamérica, así que conoce bastante desde el interior de nuestra región y los procesos y demás, viene trabajando hace mucho tiempo todo lo que es el pensamiento decolonial, descolonizador, además trabaja en el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, es mi compañero, conducimos juntos el programa Esquina América los sábados y venimos trabajando hace bastante tiempo. Y como les decía hace un ratito, lo invitamos para que nos pueda compartir su mirada, su conocimiento sobre Centroamérica, un pantallazo general, ¿no, Carlos? Porque es mucho, pero para profundizar, le estamos pidiendo casi un imposible que pueda en una hora y piquito contarnos todo de Centroamérica, pero bueno, al menos lo que nos pueda compartir en este rato y tienen la bibliografía y seguramente después, en todo caso, les podemos pasar el contacto de Carlos también por si quieren profundizar en estos temas que, como charlábamos al principio, si quizás Centroamérica es la región menos abordada, pero que es muy interesante para poder conocer las dinámicas de nuestra región, ¿no? Entonces, bueno, nos va a contar un poco de historia, desde una perspectiva histórica, para poder arribar al hoy de Centroamérica. Así que, Carlos, la palabra es toda tuya. Gracias, Magali. Bueno, sí, tal cual, es un reto hablar de Centroamérica como una unidad, tratar de englobarla en una clase o incluso como tema de análisis. Es un reto porque estamos hablando de diferentes países, ¿no? Que si bien comparten un área geográfica bastante chica, tienen sus características diferentes, tienen sus desarrollos históricos e independientes y claro que están atravesadas por las grandes líneas que delimitan, ¿no? O que de alguna manera marcan la historia de América Latina en general. Es decir, estamos hablando de que la historia de la actualidad de Centroamérica está marcada también por esta gran línea que es ser parte de las excolonias del imperio español, ¿no? Es decir, ser producto también sus sociedades actuales de la conquista, de la invasión, como se le quiera llamar, de los españoles con los pueblos que habitaban la región, ¿no? Y la otra característica también muy amplia que atraviesa la historia centroamericana y que la hermana con América Latina es esta diversidad cultural de los pueblos que conviven, ¿no? Dentro de este espacio. Estamos hablando de una región que ocupa no más de medio millón de kilómetros cuadrados. Es decir, es un espacio, es una área geográfica bastante chica en donde hay unos 50 millones de habitantes, ¿no? Es decir, se trata de un espacio bastante reducido si lo comparamos con, por ejemplo, la extensión que tiene Brasil, que supera los 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, o México, la Argentina misma o Colombia, ¿no? Y sin embargo, el proceso que surgió luego de la independencia de Centroamérica, siempre, a inicios del siglo XIX, llevó a que Centroamérica se dividiera en lo que son también lo que eran las provincias de una entidad colonial administrativa que era la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Entonces, la Capitanía General de Guatemala dependía del Virreinato de la Nueva España, que hoy se conoce como México, ¿no? Al momento de la independencia en un primer momento, esto es 1821, es como 10 años después de las independencias, los procesos independentistas de América del Sur, en 1821, con la declaración de la independencia de toda la Capitanía General, va a adherirse a lo que se llamó en su momento el primer imperio mexicano. México tuvo el único imperio, básicamente, que se declaró en Hispanoamérica. Después está el imperio de Brasil, ¿no? Que también existió. Pero
El de México va a ser algo muy breve, va a ser de 1821 a 1823, y después de 1823, en Centroamérica, los gobiernos van a decidir que se van a constituir en una república federal centroamericana. Y la van a conformar a partir de 1823, 1824, y ahí van a empezar en pugna ya los distintos proyectos, ¿no? de país, en este caso de esta gran república centroamericana. Uno más influenciado por todo el tema del liberalismo decimonónico y el conservador que quería mantener un poco los rasgos que se habían heredado del Estado o de la administración y la burocracia colonial. En ese momento, entonces, van a haber muchas disputas al interior de estas provincias, un poco como hubo también acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata y todo eso, hasta que en 1829 más o menos va a lograrse una presidencia de Francisco Morazán, que es uno de los grandes próceres centroamericanos, y que él va a empezar una serie de reformas de reformas liberales que incluyeron la supresión del diezmo, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, a los mestizos, la supresión también de la ley de la vagancia por la que se obligaba a los indios a trabajar en las haciendas, la abolición del fuero eclesiástico, el establecimiento de la educación mixta y laica. Y bueno, ese proyecto más liberal va a terminar con este intento de la Unión Centroamericana. Van a ser 14, 15 años más o menos lo que va a durar, y los conservadores se van a imponer entonces en esta idea de mantener estos rasgos de la colonia dentro de los estados de América Central, y entonces se van a dividir en estos diferentes estados. Iban a ser entonces Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en principio, ¿no? Que eran las provincias, junto con Chiapas, el sur de México, que conformaban la Capitanía General de Guatemala. En ese entonces Panamá todavía no era una provincia centroamericana, sino formaba parte del virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que después va a ser la Gran Colombia y todo eso. Y entonces más adelante se va a incorporar el hablar de Panamá como Centroamérica. Lo mismo que va a ocurrir posteriormente también con Belice, que es otro de los países que muchas veces se piensa que es una isla, o qué es Belice, ¿no? Se pregunta a la gente, ¿y eso con qué se come? A mí me han dicho de todo de Belice. Bueno, Belice es esa punta ahí en el océano, de cara al mar Caribe, al norte de Guatemala y al sureste mexicano, y que también se va a conformar como un asentamiento de piratas, ¿no? Estos piratas del Caribe de las películas. Bueno, ellos son los que van a empezar un poco a hacer pie o cabeza de playa, se puede decir, de los ingleses en la región centroamericana. Hay que tener en cuenta que la presencia de los ingleses va a ser muy fuerte durante los siglos XVII y XVIII en América Central. Van a haber muchos intentos por hacerse con el control de la región. Y sin embargo, bueno, van a haber también ayudas del sur para que esto no suceda. Hay un personaje que peleó para el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Hipólito Bouchard, que hay calles y todo que llevan su nombre, que combatió a los ingleses en todos los mares combatió a los ingleses y a los españoles en todos los mares del mundo, y bueno, y él también en algún momento en el siglo XIX ayudó a librar algunas batallas, sobre todo en El Salvador, y esto antes de la independencia, estamos hablando de 1818 más o menos. Incluso las banderas centroamericanas, por ejemplo, 4 de las 5 provincias, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, tienen banderas que son azul y blanco o celeste y blanco, ¿no? Como la bandera argentina. Y se dice que eso es producto de esa incursión de Hipólito Bouchard allá en Centroamérica y en defensa de
los pueblos, es decir, de las provincias centroamericanas en contra de los españoles y los ingleses. Pero bueno, continuando un poco con la historia, vamos a llegar entonces a un siglo, a mediados del siglo XIX, con una Centroamérica ya dividida, ¿no? Balcanizada en estos países. Panamá va a empezar un proceso de autonomización de Colombia también, también en 1821, luego de su independencia, y ellos cuando se separan del virreinato de la Nueva Granada, dicen, nos vamos con la Gran Colombia. Pero después también empiezan a hacer todo un proceso para autonomizarse, un proceso como de identidad nacional, que va a durar toda la segunda parte del siglo XIX y que va a ser después, ya a fines del siglo XIX, con la llamada Guerra Hispano-Norteamericana, que se da en 1898, cuando Estados Unidos empieza a consolidar su presencia más en el Mar Caribe y en la región del Atlántico en Centroamérica, que va a lograr el apoyo necesario a Panamá para independizarse también de Colombia. Pero esto ya va a ser bastante tarde, es decir, Panamá va a lograr su independencia más o menos como en 1904 y hasta 1924 Colombia no se la va a reconocer. Estamos hablando pues de un proceso mucho más lento que el de América del Sur en la conformación de los países, ¿no? Lo mismo que sucedía con Cuba, que en 1898 todavía estaba bajo el dominio español, y es esta guerra la que va a dar al traste con el poder español en las islas del Caribe. Y después vamos entonces a ver también la presencia norteamericana muy fuerte en lo que es Nicaragua, entre la segunda mitad del siglo XIX y toda la primera cuarto del siglo XX. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, llegaron a tener un presidente estadounidense, es decir, era otro pirata, un filibustero que se le llamaba a él, apoyado por el gobierno norteamericano y por una empresa norteamericana, la empresa de Vanderbilt. Apoyó a William Walker, que llegó con mercenarios desde Estados Unidos a Nicaragua, derrocó presidente, logró alianzas políticas con otros, hasta que fue electo en 1856 como presidente de Estados Unidos. Ahí hubo un intento de unificación o un esfuerzo de actuar en común de los demás países vecinos de Centroamérica para echar a William Walker de Nicaragua, y esto fue logrado. Sin embargo, vamos a entrar entonces ya como en el periodo de consolidación de la última parte del siglo XIX, de lo que son los gobiernos oligárquicos, el modelo de Estado oligárquico en la región, y que implica también la inserción de América Central de una manera más abierta con el mercado mundial. Y esto va a suceder a partir de ciertos productos y sobre todo ciertos productos agrícolas, sobre todo el café. Hay que tener en cuenta, antes de entrar en esta parte de consolidación de los estados oligárquicos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que lo que les decía, ¿no? Hay un proceso al momento de surgir estos países como estados nacionales, en el cual el Estado surge previo a la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de existir las identidades guatemalteca, salvadoreña, nicaragüense, hondureña, ya la organización de los estados se había dado por parte de cúpulas pequeñas de criollos y de mestizos que la habían organizado, como les dije, adoptando estos rasgos de carácter colonial de Centroamérica, de los distintos lugares. ¿Qué implica esto? Bueno, hay que decir primero que la diversidad cultural centroamericana, que aún se mantiene, fue determinante en cómo se organizaron esos estados. Es decir, por ejemplo, a diferencia de otros países, y acá es bueno entrar en las comparaciones con Sudamérica, o por lo menos con el Cono Sur, en cuanto al tema de la población indígena, de la población afro, que si bien están invisibilizados, tampoco llegan a los niveles o a los porcentajes que en los países de América Central y en algunos otros del área andina existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guatemala,
Para 1800, por ejemplo, el 82% de la población era indígena. Era un país básicamente de poblaciones de descendencia maya, ¿no? En Honduras va a ser mucho menor, pero va a llegar a un 35%, en Nicaragua a un 30%, en Panamá también a un 30%. Y esto un siglo después, en 1900, cuando, por ejemplo, acá en la Argentina ya había sucedido la campaña del desierto, el exterminio de todos los pueblos al sur y también al norte, vamos a encontrar que todavía en Centroamérica, para 1900, por ejemplo, Guatemala tiene un 65% de población indígena, un 20% El Salvador, un 35% Nicaragua, Panamá va a mantener su 20%. ¿Qué implica esto? Que los grupos, las élites económicas guatemaltecas, salvadoreña, nicaragüense, veían como la mejor forma de obtener rédito económico de esos lugares la explotación de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, y no la modernización de estos países. Y por eso hablamos de que los conservadores ganan esa segunda parte, conforman los estados oligárquicos fundamentalmente a partir de esta noción de incorporar como parte de las características centrales de los estados esta forma de dominación colonial. Por ahí el concepto de colonialidad del poder da muy buena cuenta de este proceso, ¿no? En tanto es eliminado el lazo colonial de estas naciones, el lazo formal de dominación colonial con España, más sin embargo, las principales características del poder que se instala en estos países luego de la independencia es colonial hacia adentro. Hay otro concepto que también se conoce para esto, que fue pensado desde México y para las poblaciones mexicanas, que es el de colonialismo interno, ¿no? Que tiene que ver con cómo diferentes estratos de la sociedad, sobre todo blancos o mestizos, o criollos y mestizos, van a someter a aquellas poblaciones que todavía mantienen su cultura, que se identifican como pueblos indígenas y todo esto. Entonces, esos rasgos van a pervivir, más allá de que hay una transformación en Centroamérica a finales del siglo XIX, en donde se dan lo que son las revoluciones liberales, y en donde, por ejemplo, hay una disminución del poder de la iglesia, hay esta inserción de Centroamérica en el mundo en general como parte como proveedor de materias, sobre todo les decía del café y algunos otros tintes que se utilizaban antes de los sintéticos, sobre todo la grana y la cochinilla, tintes de color rojo, tintes de color negro, gris, que se obtenían de plantaciones y de árboles. Bueno, esas eran los principales productos con que Centroamérica se incorporaba al mercado mundial. Y, por supuesto, el modelo era este, ¿no? El del gran latifundio, el del terrateniente, que tenía más o menos, mantenía entonces esta lógica del repartimiento, ¿no? Estamos hablando de un término de la colonia, de los repartimientos de indios, ¿no? Donde un conquistador obtenía una gran cantidad de indígenas para que labraran sus tierras, pero trasladado ya luego de la independencia a los estados nacionales. Bien, este modelo de... Si voy muy rápido, si quieren que aclare algo, por favor, sin ningún problema me lo dicen, me lo piden, Magalí, vos también, o Carlos, si ustedes quieren que puntualicen algo, me dicen. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien que quiera profundizar en algo? ¿No? Dale. Bueno, entonces, en esta entrada ya en el siglo XX, entramos entonces con una Centroamérica con gobiernos que vienen todavía no de ninguna práctica democrática, es decir, venimos de golpes, de caudillajes, de dictaduras de más de 15 años, de 20 años de dictaduras en la mayoría de los países, y por supuesto de esta injerencia permanente de los Estados Unidos. En 1912, por ejemplo, va a ser, si se quiere, una de las
primeras y grandes incursiones en Centroamérica de los norteamericanos con la invasión y con la ocupación de Nicaragua, ¿no? Una ocupación que va a durar hasta 1933 y que se va a ser abandonada tanto por la resistencia que van a hacer los nicaragüenses, sobre todo guiados por Augusto César Sandino, como por la crisis del 29, la crisis, la Gran Depresión, que se va a dar a nivel internacional y que va a impactar muchísimo en estos regímenes oligárquicos que viven pues de la agroexportación de algunos productos, fundamentalmente del café. Son todos países cafeteros y con la crisis del 30 los precios del café se desploman y esto va a hacer entrar en crisis a las sociedades centroamericanas y sus modelos. Durante los años 30, entonces, ya desde toda la década del 20, esto se viene sintiendo en Centroamérica, va a haber entonces un profundo malestar. El primer lugar en donde va a explotar entonces va a ser, en Nicaragua va a haber este protectorado y este protectorado o cuasi protectorado impuesto de Estados Unidos sobre Nicaragua va a impedir, si uno quiere, que este primer gobierno de Somoza caiga inmediatamente, ¿no? Pero en otros países, como en El Salvador, sí va a haber repercusiones y se va a dar un levantamiento en 1932, un levantamiento campesino, que por supuesto tiene que ver con estas demandas, ¿no? Contra el latifundismo, contra la baja del poco salario, contra las condiciones estructurales de los pueblos campesinos en El Salvador. Este levantamiento va a estar dirigido por un hombre que ha peleado junto a Augusto César Sandino en Nicaragua, que es Farabundo Martí. Tanto más adelante en la historia, ya en la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, va a surgir el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, que va a llevar adelante la Revolución Nicaragüense, y en El Salvador también va a surgir el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. O sea que son dos grandes íconos de la resistencia y de la lucha popular latinoamericana o centroamericana que van a ser reivindicados constantemente por el pueblo nicaragüense y el pueblo salvadoreño respectivamente. El levantamiento, el alzamiento campesino de 1932 terminó, por supuesto, fuertemente reprimido y se califica entre genocidio y etnicidio, porque, por supuesto, los campesinos, como ya lo habíamos dicho, por las características de las sociedades centroamericanas, el campesinado estaba compuesto por comunidades indígenas de origen náhuatl, que es un pueblo o una línea cultural de los indígenas que corre desde el centro de México hasta Nicaragua. Y bueno, en el caso de El Salvador, las comunidades náhuatl fueron casi exterminadas en su totalidad durante este levantamiento de 1932. Posteriormente, esta crisis que les mencionaba yo, producto de la Gran Depresión de 1929 a nivel global, va a ser entonces también que hayan transformaciones y que se inscriben ya un poco también en los gobiernos populares más a nivel regional. Es decir, va a haber una revolución del 44 en Guatemala que está centrada sobre todo en luchar contra una dictadura de Jorge Ubico de más de 14 años y que va a lograr instalar en la presidencia, después de todo un proceso de organización de elecciones en 1945, a Juan José Arévalo. José Arévalo va a ser como el primer modernizador del Estado guatemalteco. Es un doctor en pedagogía que se graduó en la Universidad de La Plata, acá en Buenos Aires. Vive acá en Argentina, de hecho, cuando se sucede toda esta revolución, y es mandado a buscar por los diferentes grupos que estaban llevando adelante toda esta transformación, ¿no? Por supuesto, eran profesionales jóvenes, una incipiente burguesía industrial nacional, quienes tomaron las riendas de algo que fue una erupción social, ¿no? Y bueno, Juan José Arévalo va a ser un poco
paralelo, si se quiere, en la historia de lo que acá fue el primer gobierno de Perón, ¿no? Es decir, o la organización de un Ministerio del Trabajo, de un código laboral, el voto femenino, es decir, una serie de transformaciones de modernización del Estado que después va a continuar una segunda presidencia de esta llamada Revolución del 44, un militar, un capitán del ejército que se llama Jacobo Arbenz Guzmán. Este gobierno de Jacobo Arbenz, que le sigue al de Juan José Arévalo en el 44 y que es parte de esta revolución de octubre en Guatemala, va a ir a profundizar estas reformas que se venían haciendo, ¿no? Hay que decir que hasta esa revolución del 44 van a venir la abolición, por ejemplo, de la ley de la vagancia, la que obligaba a los indígenas y mestizos pobres a trabajar, a hacer trabajo forzado en las haciendas. Estamos hablando de 1945, ¿no? Y, por supuesto, esto va a tener sus repercusiones, estas medidas. En Guatemala estaba sentado y, por supuesto, en toda la región de Centroamérica y del Caribe, una empresa norteamericana, la United Fruit Company, que producía en grandes plantaciones tanto azúcar como bananas, ¿no? La llegada de Arbenz al poder en Guatemala va a tener que lidiar con esta empresa, sobre todo porque Jacobo Arbenz pretende llevar adelante lo que se llama el Decreto 900, que es un decreto de reforma agraria, ¿no? Para, por supuesto, que pretende afectar una porción de las tierras que estén en desuso. Y esto a la compañía norteamericana pues no le caía en gracia. Por supuesto, la compañía norteamericana no era nada más dueña de tierras y plantaciones, sino también del ferrocarril, de los puertos, de las aduanas. Lo mismo en toda Centroamérica y en algunos lugares del Caribe, ¿no? Así que en 1954, finalmente, el gobierno norteamericano ha desclasificado documentos y todo esto, organiza un golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz, lo acusan de comunista, lo acusan de tener una serie de lazos con la Unión Soviética. Él nunca se declaró comunista, él nunca estuvo alineado con la Unión Soviética ni con ningún otro proceso extrarregional ni fuera de lo nacional. Pero bueno, estaba afectando fuertemente los intereses de esta gran empresa. Y por supuesto, esto ya es en el marco de la Guerra Fría. Estamos hablando de 1954, ¿no? Ya estamos hablando de el temor del avance comunista en la región. Y lo que sí había habido era que buena parte del gabinete y del círculo cercano de Arbenz pertenecían al Partido de los Trabajadores en Guatemala, que era el nombre que tenía el Partido Comunista allá. Esto no implicaba pues, que hubieran ningún tipo de lazos ni vinculaciones como ya les dije, con la Unión Soviética, ni mucho menos. Finalmente, a través del gobierno de Estados Unidos, la compañía, la United Fruit, y ejecutado por la CIA, se va a dar el golpe en el 54 a Jacobo Arbenz. Al igual que acá en el 55, un año antes, esto sucede en junio, va a ser bombardeada Ciudad de Guatemala, es decir, la Plaza Central con aviones norteamericanos, en este caso, ¿no? Es decir, se le va a declarar la guerra a Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz. Unos años antes también había sucedido, no de las mismas características, pero con igual intensidad, lo que se conoce como la Revolución del 48 en Costa Rica. Y esto es más entre los costarricenses mismos. No tiene tanto Estados Unidos que ver ahí, pero sí las características son las mismas. Es decir, partidos o gobiernos, en este caso era un candidato, un presidente del Partido Republicano, muy cercano al tema, a todas las oligarquías costarricenses, quien llega al poder y una vez en el poder, esto es a principios de los 40, decide llevar a cabo una serie de reformas modernizadoras, ¿no? Es decir, derechos laborales,
reformas agrarias, y esto va a degenerar posteriormente en esta guerra civil que se llama Guerra Civil del 48 en Costa Rica, y que va a terminar ganando como la oligarquía siempre imponiendo su modelo. Y uno de las curiosidades históricas sobre el tema es la abolición del ejército costarricense. Costa Rica no cuenta con un ejército desde 1948. Hay algunas hipótesis que señalan que la presencia de Estados Unidos en el Canal de Panamá, del ejército norteamericano en el Canal de Panamá, va a hacer pensar a Costa Rica que, dentro de sus hipótesis militares y geopolíticas, que es innecesario un ejército teniendo a su principal aliado, Estados Unidos, armado al lado de su frontera. Esto no quiere decir que no hubo durante todo el siglo XX escaramuzas e invasiones mutuas entre nicaragüenses y costarricenses, entre salvadoreños y costarricenses, guerras como por ejemplo la llamada Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras. Es decir, se trata de una región compleja en la cual los movimientos sociales, la disputa por lo que es el tema de la tierra, ha sido un eje de conflicto durante toda la historia, ¿no? Y al día de la fecha, porque salvo el caso salvadoreño, si uno quiere, en el caso de los países más al norte, los demás no han desarrollado una fuente de empleo o una matriz de producción industrial. Salvo El Salvador, que tiene la particularidad, dentro de la diversidad cultural de la región, que tuvo inmigración en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo de Medio Oriente, ¿no? Palestinos, judíos, sirio-libaneses, que son hoy en día en El Salvador como las grandes fortunas y los grandes actores económicos salvadoreños. Están muy ligados a eso. El presidente actual, Nayib Bukele, es de ascendencia palestina, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar un poco al presente. Vamos a avanzar, entonces, si ustedes quieren, hacia lo que son ya un poco los conflictos más producto de esas clausuras que hubo, si uno quiere, de los espacios democráticos, es decir, con la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54, con la presencia norteamericana en Nicaragua y el apoyo constante a lo que se llama la dinastía de los Somoza durante todo el siglo XX. Varios presidentes, primero Roosevelt, después el secretario de Estado Kissinger, en diferentes momentos de la historia se refirieron a Somoza como, por ejemplo, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, no importa lo que hagan en Centroamérica, mientras tanto estén alineados con nosotros. Y esto es algo que se mantiene, ¿no? Bien, entonces, producto de estas clausuras de los espacios de participación democrática, ¿no? de celebración de elecciones y todo eso, se van a dar entonces la organización de los grupos revolucionarios, por supuesto influenciados por toda la experiencia cubana del triunfo de la revolución en el 59. Se van a organizar entonces los grupos guerrilleros en los distintos países, ¿no? Como les decía, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. En Honduras hubo intentos, pero Honduras es uno de los países de la región más profundamente controlado por Estados Unidos. Yo creo que Honduras junto con Colombia son los dos grandes aliados estratégicos de Estados Unidos en la región, por lo menos en términos militares. A Honduras incluso, no sé si ustedes han visto en las películas o leído que los buques norteamericanos que se llaman USS Washington, bueno, a
Honduras incluso se refieren con ese nombre a veces, ¿no? Como el USS Honduras, como el portaaviones inhundible de Estados Unidos, porque tiene bases militares, porque tiene gobernantes que les son leales, más allá de las características que tengan. Pero bueno, se abre entonces la época de las luchas revolucionarias en Centroamérica, a partir de la década de 60, 70, y van a desatarse guerras, literalmente, más allá del terrorismo de Estado, fueron verdaderas guerras contra los pueblos por parte de los estados, los ejércitos y los grupos económicos detrás y por supuesto, los intereses internacionales. Vamos a tener primero la de Guatemala, ¿no? Que va a dar inicio en 1960 más o menos, surge el primer grupo guerrillero y por supuesto los primeros enfrentamientos con el ejército y se va a extender durante 36 años. La paz en Guatemala se va a firmar en el año de 1996 y va a dejar un 250.000 de víctimas, entre ellos 45.000 desaparecidos, una serie de acusaciones de esto, ¿no? De crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Durante el conflicto se estima que el gobierno cometió más o menos 626 masacres, sobre todo contra pueblos indígenas, la desaparición también de muchísimas niñas y niños, ¿no? Unos 5.000 se estima también. En el caso de El Salvador, la guerra va a durar bastante menos, pero también va a ser muy encarnizada, se dio en las ciudades. El caso de Guatemala es una guerra más rural, ¿no? Las guerrillas están más en las montañas, Guatemala es un país muy montañoso, y va a coincidir tanto la guerra en Guatemala, la guerra en El Salvador, con la revolución sandinista, ¿no? Que se da en 1979 y que va a terminar con el último de los presidentes Somoza, con Anastasio Somoza o Tacho Somoza. Y que va a ser apoyada, por supuesto, por todo el pueblo, pero que una vez instalada en el 79 tampoco va a tener la cancha libre como para desarrollar todo su proyecto y todo su plan. En la guerra, en la revolución sandinista, hubo mucho apoyo para ir un poco también trazando algunas líneas entre América del Sur y Centroamérica en estos procesos. Hubo mucho apoyo por parte de grupos guerrilleros argentinos, es decir, estuvieron muy presentes ahí apoyando a ese proceso. Y bueno, como les decía, no fue un proceso que tuvo la cancha libre para desarrollarse. Inmediatamente Estados Unidos organizó desde Honduras y Costa Rica, fundamentalmente sus dos principales aliados en la región y sin conflictos en ese momento, lo que se llamaba la Contra, que fue un ejército mercenario de ex guardias nacionales nicaragüenses, como de la Guardia Somocista, de este dictador que había caído, y que se exiliaron en Honduras y Nicaragua, organizados por Estados Unidos, de igual manera que Estados Unidos organiza en Guatemala el entrenamiento de los mercenarios cubanos que van a ir a Bahía de Cochinos, y exactamente igual en los 80 organiza la Contra desde Honduras y Costa Rica. Para eso Estados Unidos va a, por supuesto, entrenar al ejército hondureño, entrenar al ejército salvadoreño, es decir, aprovecha esta coyuntura de los Contra para combatir al ejército sandinista de liberación nacional y entrenar entonces en contrainsurgencia al ejército guatemalteco, al ejército salvadoreño. Y para ello se arma un gran escándalo en Estados Unidos porque han empleado para poder armar a los Contras, disponen empezar con el tráfico de cocaína desde Colombia para, con ese dinero del tráfico de cocaína, comprar armas y poder armar a esta Contra hondureña.
¿Por qué lo hacen? Porque si bien Estados Unidos apoya, ¿no?, la agencia de inteligencia, la CIA, a algunos personajes que siguen hoy dentro de la política norteamericana, apoyaban este tipo de maniobras, el Congreso norteamericano le lavaba la cara a este apoyo norteamericano a los ejércitos centroamericanos que estaban violando sistemáticamente los derechos humanos, haciendo masacres. Les tenían prohibido al gobierno central de Washington darles ayuda en temas de militares a Centroamérica. Estaban bloqueados militarmente los centroamericanos para recibir ayuda directamente de Estados Unidos. Posteriormente, y a lo largo, con el paso del tiempo, por ejemplo, Bill Clinton va a reconocer y va a pedir perdón a Guatemala por haber sostenido económicamente y por haber apoyado con inteligencia y todas las masacres y, todas las atrocidades cometidas en el país. Hoy en día, incluso en El Salvador, se está llevando adelante un juicio por la que se considera la mayor masacre cometida en el hemisferio occidental en la época moderna, que es la masacre del Mozote en 1981. Se está corroborando que en esa masacre estuvieron presentes asesores del ejército norteamericano y que en su momento se encubrió precisamente porque el Congreso tenía bloqueado al gobierno central norteamericano para brindar ayuda militar a El Salvador, ¿no? De estos conflictos, sobre todo del guatemalteco y del salvadoreño, se va a salir a través de acuerdos de paz. Ya les decía yo, en el caso de El Salvador, que se logra firmar entre el 91 y el 92, en el caso de Guatemala, en el 1996, y en el caso de Nicaragua, el desgaste que genera esta guerra mercenaria de los Contra va a llevar a un desgaste tal que en el 1990, ahí también hay que hablar de errores del gobierno revolucionario y todo, no se puede decir solo por la culpa de los Contra, pero va a llevar a que en 1990, después de 10 años de estar en guerra civil, porque fue lo que produjo esta creación de los Contra, se convoque a elecciones. El gobierno revolucionario convoque a elecciones. Estamos hablando de 1990, estamos hablando de 1992. En Guatemala ya las dictaduras militares habían terminado, es decir, el primer gobierno electo, si uno quiere, y que da un paso, como lo fue acá el de Alfonsín para el establecimiento de la democracia, se va en 1985. Pero desde el 60 hasta el 85 se trató de golpes de Estado, de dictaduras militares, o sea, un periodo bastante amplio. Y en el caso de El Salvador, bueno, se va también a pasar a una fase electoral, y estos procesos van a quedar, en el caso guatemalteco, en las manos de la democracia cristiana. Los grupos guerrilleros se desmovilizan, entregan armas, hay procesos con la comunidad internacional, pero no van a lograr redituar políticamente, es decir, no van a lograr transformarse exitosamente a la política, ni la URN, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, ni el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ni el Frente Farabundo Martí en El Salvador van a lograr reconvertirse exitosamente a la política en ese momento. Y entonces, lo que se llama el tránsito a la democracia en Centroamérica es básicamente la instalación del modelo neoliberal, es decir, es la apertura de los procesos de privatización, es la apertura de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, sobre todo, y por supuesto desde una situación ya bastante precarizada de años de guerra. En la década de los 90, por ejemplo, la migración centroamericana a Estados Unidos va a saltar en un 80%. Es decir, si las guerras expulsaban salvadoreños y guatemaltecos en busca de asilo
político en México y en Estados Unidos, la década de los 90 lo va a multiplicar. Es decir, la ausencia de oportunidades laborales, la concentración de la tierra, va a seguir expulsando, ¿no? Y es un proceso que podemos seguir viendo hasta ahora. Es decir, el 10% de la población salvadoreña vive en Estados Unidos, es decir, un par de millones. De guatemaltecos también, hay un 5% por lo menos de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Estamos hablando de por lo menos unos 7 millones de centroamericanos que viven en Estados Unidos, producto no solo de la guerra, se inicia, pero después viene el neoliberalismo y todo un deterioro de estas apuestas democráticas que se habían hecho. Centroamérica ha permanecido en el top 10 de los países más pobres de América Latina, quizás salvo Haití, son de los países con los índices de desarrollo humano, de pobreza, de servicios públicos sanitarios más deteriorados. Y bueno, esto va a tener, si quiere uno, después de la década de los 90 y de la mano de los procesos que se venían dando acá en América del Sur, sobre todo Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? Todo lo que se llama como el ciclo progresista, va a haber algunas reverberaciones allá por el norte, pero menores. Hay que tener en cuenta que son hasta cierto sentido democracias tuteladas por Estados Unidos. Estados Unidos discute en el Congreso qué cantidad de dinero le va a dar a cada uno de los países, en dependencia de qué respuesta política tienen a sus propuestas, sobre todo en el tema migratorio hoy en día, ¿no? Esto de la zanahoria y el garrote, que es parte, ¿no?, de esta doctrina que se inicia en 1824, la doctrina Monroe, todo esto la doctrina de la zanahoria de garrote, más ya en la época de Roosevelt, a fines del siglo XIX, principios del XX, se va a traducir en esto, ¿no? Como se traducen sanciones para países como Nicaragua o Venezuela, para presionar sobre los modelos políticos y sobre las decisiones soberanas de cada país. En el caso centroamericano también van a haber tanto incentivos como garrotazos, ¿no? Por ejemplo, cuando a Estados Unidos no le gusta algún diputado, más allá de calificar en este momento si es bueno o malo algún personaje o alguna figura política en Centroamérica, también le impone sanciones económicas, le retira la visa. Estados Unidos retira las visas de viaje a Estados Unidos a los políticos centroamericanos como una marca, ¿no?, como un estigma de que no están bien las relaciones entre Estados Unidos y esa persona. Entonces, y por otro lado, va a tener incentivos como el que se le ha dado al presidente hondureño en la actualidad. Pero bueno, regresando entonces un poco, retomando la actualidad, pero centrándonos en esos ecos que hubo durante la primera década del siglo XXI, entre los procesos que se daban en América del Sur y los procesos que se daban en América Central, vamos a tener un retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de la mano de Daniel Ortega, excomandante de la revolución, al gobierno de Nicaragua por las urnas. Después de casi 20 años de gobiernos de derecha, regresa el Frente Sandinista por los votos en el 2007. Vamos a tener la elección de Manuel Zelaya, que viene a ser un poco lo que hizo en Costa Rica, lo que llevó a la Revolución Costarricense en el 48, va a llegar electo por el Partido Liberal, uno de los partidos más tradicionales de la política hondureña, y una vez en el poder va a extender la mano o tender lazos con Venezuela, con el proceso de Alianza Bolivariana de los Pueblos, con Petrocaribe, es decir, se va a sumar a estas iniciativas, ¿no? Va a llegar también en el 2007 Funes, es decir, el Frente Farabundo Martí, la exguerrilla, va a lograr, después de 20 años del gobierno de Arena, un gobierno también que fue parte de la represión del Estado durante la guerra en El Salvador,
va entonces después de 20 años, a salir por las urnas y va a llegar el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de la mano del presidente Funes. En Guatemala tiene, creo yo, no por ser guatemalteco ni nada, pero de todos el más conservador de todos los gobiernos de la región. Esto ya se notaba desde la independencia. Es el gobierno de la provincia de Guatemala el que va a sofocar todos los intentos independentistas en 1808, en 1809, cuando en Nicaragua se alzaba, los guatemaltecos iban y decían aquí no hay independencia de nada. Bueno, en Guatemala también, entonces, en este siglo XXI, ese intento va a ser mucho más tibio, ¿no? Vamos a tener una URNG, una exguerrilla que llegue al poder. No va a haber alianza de izquierda ni progresista que logre, pero ahí llega a la presidencia un partido político que está afiliado a la Internacional Socialista, que se dice socialdemócrata y que va a empezar por lo menos a implementar algo que en Guatemala no había existido nunca, que eran, por ejemplo, los planes familiares, la universalización de algunos servicios, pero que también va a terminar saliendo. Es parte de esta intento de acercamiento a los procesos que se daban con el foco centrado en Venezuela, pero que no va a ir mucho más allá. Es decir, también este gobierno de Guatemala va a reunirse con el gobierno venezolano para ver si se puede integrar a Petrocaribe, ¿no? A esta iniciativa de petróleo barato para los pueblos, con unas condiciones crediticias muy favorables para los gobiernos. Y bueno, esto no va a ser bien visto. Por supuesto, ninguno de estos gobiernos va a ser bien visto. Zelaya va a caer derrocado en un golpe de Estado en el año 2009, el 28 de junio del 2009. Va a ser derrocado, depuesto por el ejército y sacado al exilio. Funes, al terminar su presidencia, también fue perseguido y está asilado en Nicaragua. Y los colonos quedaron bastante maltrechos en Guatemala. Es decir, se llegó a acusar de asesinato a la pareja presidencial, en un caso que tiene muchos ecos de lo que pasó acá con el caso Nisman, por ejemplo, solo que esto fue en el 2007, 2008. Entonces, hay una reacción del poder ante unos gobiernos que tratan de coquetear de alguna manera con los procesos más al sur de América Latina, ¿no? Después va a haber una remontada de estos gobiernos, estamos hablando ya del 2010, del 2012, de gobiernos de la derecha en Centroamérica, que es lo que al momento todavía se sostiene. Vamos a tener que después de derrocado Manuel Zelaya en el 2009, va a haber un gobierno de transición de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, que es el que se mantiene hasta el momento en el poder, y que el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por ejemplo, está acusado, lo han venido acusando en estos últimos meses, por lo menos, la Fiscalía de tener lazos con el narcotráfico. De hecho, Antonio Hernández, el hermano, está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, por ser el líder de un cártel narcotraficante hondureño. Por supuesto que la presión de los grupos de derechos humanos, la presión de los movimientos campesinos e indígenas, la presión misma de la oposición política que llevó a Manuel Zelaya de vuelta a Honduras y otros que ya han ido surgiendo luego del golpe de Estado en 2009, se encuentran con la barrera de un respaldo férreo, ¿no?, de Estados Unidos a este gobierno. Sabiendo que es muy posiblemente un narcotraficante, igualmente no lo tocan. El caso de Guatemala, en el 2014-15, un gobierno de un general retirado
también llegó más o menos un partido político de militares, el que tomó el poder después de los Colom en el 2012, y bueno, terminó con un vicepresidente y presidente en la cárcel. Fueron los primeros dos presidentes centroamericanos que salieron del poder a la cárcel directamente por corrupción, por eso con el narcotráfico y todo esto. Lo interesante ahí era ver cómo, mientras se daba todo el proceso de investigación por parte de una comisión internacional financiada por Estados Unidos, y esto no quiere decir que el gobierno del ejército y militar no tuvieran nada que ver con lo que se les acusaba, pero era que para poder llevarlos a la prisión tuvo que ser una comisión internacional financiada por Estados Unidos la que llevara adelante la investigación, ¿no? Es decir, en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, quizás, y esto lo vamos a comentar ahora a continuación, en El Salvador hasta hace poco, cuando se hablaba de pedir un rescate ante la situación de desesperación, ante la situación de precariedad, se le pedía y se le pide ayuda a los Estados Unidos. Estados Unidos no está visto como un ente externo que tiene injerencia sobre la población en general, teniendo 7 millones de compatriotas viviendo allá, lo ve como una salvación, ¿no? Y ahí hay importantes puntos en el tema cultural, en el tema de cómo se imagina el guatemalteco, el nicaragüense, el hondureño y el salvadoreño en relación con su propio país, ¿no? Es decir, algún experto nos comentaba a Magali y a mí en algún momento que pues ya no podemos pensar en Centroamérica como países que se piensan nacionalmente, sino como sociedades transnacionales, ¿no? Que tienen el horizonte puesto en irse siempre, pero siempre en volver también a su país. Bueno, un poco continuando, después en El Salvador, ya hablamos un poco de lo que fue el gobierno, o lo que es el gobierno de Honduras, en la actualidad de Juan Orlando Hernández, ¿no? Del Partido Nacional, acusado de narcotráfico desde Estados Unidos, pero aún en el poder. El gobierno de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales después en Guatemala, que fueron gobiernos básicamente colocados ahí por uno quitado por Estados Unidos y el otro colocado por Estados Unidos. Actualmente en El Salvador el caso de Bukele, ¿no? De Nayib Bukele. Después del primer gobierno del Frente Farabundo Martí, del FMLN, hubo un segundo, Sánchez Serén, otro líder histórico de la guerrilla salvadoreña, pero no lograron tampoco avanzar en transformaciones estructurales de lo productivo que se reflejaran de una manera más positiva entre la población salvadoreña. Los niveles de violencia siguieron existiendo, los niveles de pobreza se mantuvieron, la emigración de los salvadoreños hacia Estados Unidos también. Y finalmente, un ex FMLN, Nayib Bukele, salió peleando, expulsado del partido y formó su propio partido, el Partido Nuevas Ideas, con el cual se encuentra actualmente en el gobierno salvadoreño. Hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos, desde el día sábado por la noche hasta hoy, ha venido los senadores norteamericanos pidiéndole a Nayib Bukele que dé marcha atrás en algunas medidas que para Estados Unidos resultan en una concentración del poder. ¿Qué sucede? Que Nayib Bukele ha venido tomando ciertas medidas que condujeron a que en las pasadas elecciones de este año, que eran legislativas, obtuviera la mayoría del Congreso es unicameral el sistema salvadoreño, y obtuvo la mayoría de los escaños del Congreso Nacional salvadoreño. Y lo primero que hicieron al asumir esta nueva Asamblea Nacional, que fue el sábado que recién pasó, fue destituir
a lo que es la Corte Constitucional, es decir, como al Tribunal Máximo que tiene que ver con lo constitucional de El Salvador, destituirlo, así como al fiscal general de la nación. Por supuesto, como les digo, ¿no? Estados Unidos ha venido entonces insistiendo en que Nayib Bukele dé atrás con estas medidas. Bueno, habrá que esperar a ver cómo se sigue desarrollando esto. Durante el gobierno de Donald Trump, las relaciones con Centroamérica fueron de dejar hacer y dejar pasar. Es decir, lo único que les pidió Trump básicamente al gobierno de Honduras, al gobierno de Guatemala, fue que trasladaran sus embajadas de la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, en Israel, ¿no? Fue básicamente lo único que les pidió. Estados Unidos pagó incluso algún financista de Trump los viajes de comitivas gigantescas de los diputados guatemaltecos hacia Israel para la ceremonia de cambio de localidad. A Nayib Bukele no se lo podía pedir porque es un palestino, pero sí le pidió que rompiera relaciones, por ejemplo, con Marruecos, que es un fuerte aliado de Israel en el norte de África. Y por supuesto hay toda una historia que también acerca a la Argentina al Estado de Israel en los procesos centroamericanos, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento, la venta de armas y el adiestramiento en términos de, básicamente, tortura y desaparición durante las dictaduras militares, ¿no? Que tanto el gobierno de la dictadura argentina como el gobierno del Estado de Israel en ese momento participaron en toda Centroamérica en esos procesos, ¿no? Entonces son capítulos bastante complejos que tienen reverberaciones o que hacen que resuenan al día de hoy, ¿no? En la política centroamericana. De Belice, mucho no se puede decir en el sentido de que es un estado, es parte del Commonwealth, la jefa de estado es la reina Isabel de Inglaterra. Tiene más o menos 500.000 habitantes, el idioma oficial es el inglés, y no tiene mucha relación con la región y prefiere no tenerla, ¿no? Es decir, es parte sí, de mecanismos y eso, pero bueno, padece un poco los mismos males. Es decir, buena parte de los beliceños están en Estados Unidos, el narcotráfico es un tema, la cercanía con Guatemala y con México y su amplia costa sobre el Mar Caribe es un tema, ¿no? En términos de seguridad. Pero bueno, eso, como les digo, son súbditos de la reina. Así que tampoco hay mucho que discutir en términos de proyectos políticos de integración centroamericana, ni mucho menos, ¿no? Que por lo menos en lo económico pareciera funcionar en la región, ¿no? El sistema de integración centroamericana del SICA, que ya tiene varias décadas. No sé, Maga, si quisieras que profundicen algo, si... Bueno, mucha información. Estuvo muy interesante, Carlos. Muchas gracias por tus aportes. Bueno, si tienen ganas de preguntar, de intercambiar, de debatir algo al respecto de lo que planteó Carlos en este panorama sobre Centroamérica, para poder entender un poco, ¿no? También la realidad que él planteaba, la complejidad que tiene, ¿no? No porque sea una región quizás no tan grande en términos geográficos o cantidad de habitantes, tiene una historia muy rica y también, ¿no? Procesos que son muy similares a los que estuvimos viendo aquí, más del Cono Sur, más de Sudamérica, con las conexiones y todo lo que estuvo planteando Carlos, pero con una presencia de Estados Unidos mucho más fuerte, que es algo que siempre le pregunto a Carlos y que
cómo es la presencia, ¿no?, yanqui en la vida cotidiana, porque lo que él está planteando es esto, básicamente. Me hacía recordar mucho, digamos, lo que fue la presencia de los Estados Unidos en Bolivia hasta la llegada de Evo Morales, que definía política pública, que sacaba y ponía funcionarios, digamos, ¿no? Una presencia, digamos, es esto, ¿no? Es prácticamente el gobierno de Estados Unidos decidiendo el devenir, que quizás es un poco diferente a lo que pudimos vivir acá en Argentina, digamos, ¿no? Con una fuerte penetración de los Estados Unidos, con injerencia, intervención, pero no tan clara, digamos, ¿no? Quizás un poco más maquillada y con mucha resistencia. Y me sonaba mucho, ¿no?, que un paralelismo con lo que contabas, con lo que pasaba en Bolivia, que fue un proceso que estuvimos estudiando. Sí, no, vas a encontrar actualmente, es decir, les decía, hay personajes que estuvieron en la conformación de la contra hondureña, que como Elliot Abrams, que todavía sigue dando vueltas por la región, siendo el encargado para la transición democrática en Venezuela, por ejemplo, es alguien que organizó grupos de mercenarios con dinero de las drogas para derrocar a un gobierno centroamericano y bueno, no nos habla de eso, ¿no? De una estructura difícil de corroer, ¿no? O, por ejemplo, esto que mencionabas de Bolivia, la encargada de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación en Bolivia, que Evo Morales le pide que se vaya en algún momento, en el 2009, me parece más o menos, algo así, va a ser quien... ¿Ah? De la USAID estás diciendo. Sí, de la USAID. Va a ser, claro, va a ser quien esté también al frente de la USAID cuando sale Fernando Lugo en el 2012. Va a estar en Brasil también, poco antes de que salga Dilma. Va a estar también en Honduras. Es decir, son todos los mismos personajes, o sea, es de seguir los nombres y decir, bueno, claro. Y es hoy la delegada, la representante política civil del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es una estrategia bien armada, con mucho dinero arriba, con objetivos claros. En el caso de Centroamérica, algo que se me olvidaba comentarles y que es muy importante, es que tanto en el caso de Panamá, el interés primero de Estados Unidos en Nicaragua es esto, ¿no? Es el paso interoceánico. Es cómo pasar cómo lograr un canal a través de Nicaragua para pasar del Pacífico, del Atlántico al Pacífico. Sobre todo con el tema de la fiebre del oro en California a mediados del siglo XVIII, que van a buscar un poco cómo ir desde Washington, desde toda la costa oriental norteamericana hacia California rápidamente, ¿no? Y que les ahorraba tiempo y dinero, y que competía con el Canal de Panamá, que ahí eran pugnas empresariales en realidad, porque el Canal de Panamá también era norteamericano. Pero ¿quién financiaba? Como la United Fruit financiaba el derrocamiento de Arbenz en el 54, Vanderbilt financiaba a William Walker en 1850 y pico para invadir Nicaragua y hacer su emprendimiento y ser un emprendedor, hacer un emprendimiento en Centroamérica, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Son espacios estratégicos que implican que son mercados. Centroamérica tiene la mayor parte de su mercado es con Estados Unidos, y entre Centroamérica no tenemos mucho comercio con América del Sur, cero y nada, con el Caribe es muy poco, y bueno, las grandes porciones son con los Estados Unidos, ¿no? Abrir micrófono, Bárbara, nomás, si te parece. No, igual era un comentario así, pero él estaba hablando del dominio de Estados Unidos, no solamente en Centroamérica. Yo pensaba, no solamente fue en Centroamérica y en América del Sur, sino también pensaba en el Caribe, porque hasta no hace mucho hubo un conflicto con el gobernador de Puerto Rico y demás, y como que me metí un poco más, entre comillas, no la historia en sí, pero siguen siendo colonia de Estados Unidos ellos, y ni siquiera son un estado, o sea, no. que son los,
es muy loco que todavía siga existiendo colonias dentro de, no sé, en 2021, cuando yo hubo procesos independentistas y demás. Entonces pensaba en eso básicamente, el poder que tiene Estados Unidos, porque en la materia de las materias hablamos constantemente de eso, de cómo ellos o sea, arrasaron con todo, con la cultura, con todo, y es como que cada clase que vemos, no solamente de esta materia, sino en general, siempre es lo mismo, siempre estamos hablando de Estados Unidos. Y es muy loco, es muy loco. Sí, tiene una gravitación muy fuerte definitivamente, ¿no? En la región, pero como decía Magalí, en el caso centroamericano, yo que tengo mi esposa que es argentina, siempre estamos eso, ¿no? Es como, ay, pero qué yanqui que sos, no sé. Y es que es lo que tenemos ahí. Yo recuerdo incluso todavía, si quieren ustedes, yo tengo 40, la década del 80 en Guatemala, mi infancia, y era muy barrial todo, era como el kiosco, eran grandes muebles antiguos, todo te lo daban en pequeñas bolsitas, uno iba a comprar dulces y golosinas sueltas. Recuerdo las marcas nacionales, por ejemplo, pero después de eso, como les digo, a partir del 90, barrieron todo lo que eran gaseosas, jugos y eso, todo de la Coca-Cola o de la PepsiCo. Lo que eran todo, no sé, productos como las papas fritas y todo eso que teníamos marcas nacionales, de pronto también, todo Lay's, lo que vemos acá, ¿no? Primero Sabritas, absorbido por los mexicanos, después absorbido por los norteamericanos. Y bueno, lo que hay que ponerse a pensar también es que hay un ida y vuelta también, y que en Estados Unidos, un poco lo que estamos viendo en la actualidad es, y por eso las políticas migratorias tan férreas, desde Barack Obama, que no fue ningún santo en ese sentido, pasando por Trump y ahora por Biden, un poco intentan eso, ¿no? Frenar el flujo de latinoamericanos que les están llegando, porque hay una disputa también ahí de la latinoamericanización de Estados Unidos. Es inevitable. Si vos sos el centro de poder, la metrópoli, es como España con los marroquíes o como Alemania con los turcos. Si vos te convertís en potencia y en metrópoli colonial, algún día van a venir a decirte, dame una mano. O sea, es decir, sí, aparte, en los 90 la realidad es que ellos fueron los que metieron, no solo en los 90, en realidad arrancan, me parece más desde los 70, pero con el neoliberalismo, acá en los 90 con Menem también llegó toda la oleada de McDonald's, Wendy's, o sea, vino toda esa oleada del neoliberalismo y fue así, o sea, ellos fueron los que querían que existieran esas políticas, y hay países como, no sé, como estamos hablando recién, que tal vez no pueden soportar ese nivel de economía y por eso migran tanto a Estados Unidos también. Claro, totalmente. Acá en Argentina hay una distribución de la riqueza que no tiene nada que ver con lo que sucede en Centroamérica. Es decir, en Guatemala la clase media hace, no sé, 2 años por lo menos, estaba en retroceso, no estaba en crecimiento y era un 9% de la población. Es decir, y en todo lo demás estamos hablando de unos niveles de pobreza del 80%, ¿no? Y lo mismo Honduras, por ejemplo, tiene más del 60% a nivel de pobreza. Entonces, claro, las políticas las políticas de privatización, las políticas de apertura económica, lo que han hecho es eso, ¿no? O sea, es darle una serie de prebendas a empresas mineras canadienses, porque tampoco son nada más los norteamericanos, ¿no? Sino es un modelo, en realidad, porque están los ingleses también con el tema del petróleo, no sé, los rusos, los chinos, también están ahí presentes, aprovechando la apertura que, por ejemplo, en materia de instalación de empresas o de inversión directa internacional dan países como Guatemala, ¿no? O sea, exención de impuestos por 10 años si pones tu empresa en el país. Pero es mucha plata la que se va. Es decir, no sé, por poner otro ejemplo de cómo está tan mal distribuido el ingreso, la seguridad social, el servicio de pensiones y todo eso, no tiene más de 350.000 afiliados en Guatemala.
somos como 18 millones nosotros. Es decir, el acceso a servicios, el acceso a la alimentación, a la educación. Claro que el caso de Guatemala, como el de Honduras, es bastante más dramático que el caso costarricense, que el caso nicaragüense y que el caso salvadoreño. Como les digo, es difícil abordar las especificidades de cada país en una sola charla y traer la información fina de todo, pero responde a eso, ¿no? A procesos históricos diferentes, pero en definitiva, cada vez que hubo un intento por modernizar las relaciones de producción, vamos a llevarlo a ese plano, en los países de Centroamérica, es decir, por hacer que se corresponda un mejor salario por el trabajo realizado por las personas, ha habido algún tipo de freno por parte de las élites económicas, por supuesto, pero siempre también apoyado por los Estados Unidos. Es decir, no, de eso no cabe duda, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? No, bueno, también, digamos, tener en cuenta toda la cuestión étnica, racial, los movimientos indígenas, ¿no, Carlos? Que ahí también... bueno, sí, es también, una vez más con matices, ¿no? Estamos hablando de un lugar, de una región geográfica que cuando llegaron, por ejemplo, los españoles, estaba por lo menos de la mitad de México hasta Guatemala y una parte de Honduras y de El Salvador, habitada no por tribus, eran reinos y señoríos, con, no sé, ciudades, una densidad poblacional importante, ejércitos, sistemas productivos y todo. Y después la parte más al sureste de Centroamérica, Nicaragua, alguna parte de Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, tenían otra forma de organización social. Estaban mucho más dispersos, no había, por ejemplo, construcciones tal cual monumentales como lo había más al norte, en lo que es Mesoamérica, ¿no? Y entonces también eso pervive, ya les digo, los pueblos indígenas que habitaban Guatemala cuando llegaron los españoles, son mis vecinos también, son mis compadres, soy su ahijado, es la persona que me atiende en el kiosco y hablan otro idioma. En Guatemala uno sale a la calle y se hablan varios idiomas, o sea, se habla español y después varios idiomas mayas, ¿no? Y que se practican y que se hablan, y entonces culturalmente es también complejo porque, como decía, el Estado se organizó monoculturalmente en toda Centroamérica. Desde una visión del criollo y del mestizo, hay que hacer una distinción, ¿verdad? Criollo para nosotros, en Centroamérica por lo menos, no tiene la misma connotación que tiene acá en la Argentina de lo propio, ¿no? Criollo en Centroamérica está más asociado con el poder blanco, es decir, con la clase dominante. El 1% o el 0,1%, a ese es al que en Centroamérica se le llama criollo. Acá se entiende otra cosa distinta. Entonces, la pervivencia de una gran cantidad de pueblos indígenas para ser explotados, el modelo fue ese, ¿no? Bueno, el Estado es criollo, es blanco, el Estado es occidental, el Estado no reivindica folclóricamente algunas cosas desde su creación, por ejemplo, algunos héroes de la conquista, que algunos se duda de su existencia histórica, ¿no? El caso de Curumán en Guatemala, ¿no? Un héroe del pueblo quiché que le puso el pecho al conquistador y lo combatió, o Lempira en el caso hondureño, ¿no? Pero folclóricamente, después, como lógica de funcionamiento del Estado, es excluyente de esto, ¿no? Es decir, si querés estar incluido dentro de la ciudadanía, tienes que abandonar entonces las tradiciones culturales.
que modernizarse, hay que civilizarse, ¿no? Y esto, a pesar de todos los procesos, por ejemplo, en Guatemala el proceso de paz incluye un proceso sobre derechos de los pueblos indígenas, porque era algo que no se podía obviar. De la mayor cantidad de los muertos los pusieron los pueblos indígenas, al momento de firmar los acuerdos de paz para transformar la sociedad guatemalteca, había que darle respuesta a eso. Y por supuesto que son muy lindos y uno dice, no, pues con esto estamos hechos, resolvimos el problema intercultural en Guatemala. El tema es que es meramente retórico. Entonces, bueno, hay mucha densidad en cuanto al tema de los movimientos indígenas, pero ya les digo, sobre todo en Guatemala, en Honduras, hay algo, en El Salvador, como lo conversábamos ahora, hubo un proceso de exterminio potente a principios de siglo, ¿no? Y una menor densidad, o sea, una menor densidad de población ya históricamente, y a eso se sumó esta fuerte represión durante el alzamiento de 1932 que implicó una gran pérdida cultural también, ¿no? Es decir, un epistemicidio, no sé, se puede denominar de muchas maneras. Y después de eso, también están todos los procesos de los afro en Centroamérica, que tienen que ver con algunas de los esclavizados traídos de África durante la colonia, pero que no eran muchos, no eran sociedades esclavistas las centroamericanas en la colonia. Eran sociedades con esclavos, sí, pero no estaba fundado en la esclavitud como Estados Unidos, que se construyó a partir de la esclavitud, sino en la servidumbre, en el tributo, en otras formas de explotación, siempre mal remunerada, no remunerada, pero diferente de la esclavitud y también diferente del trabajo asalariado, ¿no? Y entonces hay presencia afro y hay otra presencia afro de una isla de San Vicente, que se llama, del Caribe, que en el siglo XVII poblaban toda una isla que habían sido abandonados ahí por traficantes de africanos, y en el siglo XVII llegaron los ingleses a San Vicente y los echaron de la isla. De esa isla llegaron navegando hasta la costa atlántica, o sea, la costa atlántica desde Nicaragua más o menos hasta Belice, y conformaron lo que se llama el pueblo, la cultura garífuna, que es una mezcla entre indios caribe, de los del Caribe, por los que el Caribe tiene su nombre, y ¿cómo se llama? Y de los afro, y ya entonces después con los pueblos mayas. Entonces es toda una mixtura que tiene sus tradiciones también, y tiene su presencia, y tiene sus luchas también por el reconocimiento. En ese sentido, si uno ve, Nicaragua es el más avanzado en temas de autonomía, y tiene algunas zonas de autonomía de algunas comunidades, tanto indígenas como afro, pero que siempre son, a través de la historia, también cosas problemáticas, ¿no? Esto de tener autonomías de gente que no se dice nacional nicaragüense, por ejemplo, en este caso, o qué sé yo. Pero bueno, el movimiento indígena es fuerte, ya les digo, sobre todo hoy en Honduras y en Guatemala, porque la densidad poblacional, es decir, en Guatemala, supera el 45%, ¿no? Es decir, la mitad de la población es indígena y la otra mitad somos, en su gran mayoría, mestizos como yo, ¿no? Nieto o bisnieto de indígenas, en caso, y de afro, y de mexicanos, y de españoles, y de todo un poco. Así que es una mezcla interesante. Bueno, si no tienen más preguntas, obviamente que hay mucho para profundizar, lo que les decíamos al principio, a quien le interese, poder profundizar en Centroamérica. Costa Rica también es otro caso interesante, ¿no? Que lo estuviste mencionando, Carlos, pero esta cuestión del ejército también es todo un tema, ¿no? Y cómo se mira desde los distintos países de Centroamérica hacia Costa Rica. Bueno, lo hemos debatido mucho con Carlos también, sí, afuera de esta clase. Pero bueno, hay bastante para seguir profundizando, y es muy interesante conocer cómo se dan los procesos. Así que bueno, estamos a disposición si les interesa
profundizar, hay más materiales y demás, como para profundizar en estos temas, o cualquier pregunta que surja por fuera de esta clase, también las podemos transmitir a Carlos sin problemas y tendrán sus respuestas. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias por tomarte este rato, por compartirnos tanta información, tanto conocimiento. Y bueno, nada, nos volvemos a encontrar ahí, creo que en 2 semanas, si no me equivoco, pero bueno, cualquier cosa, estamos en comunicación y vamos hablando y resolviendo, ¿sí? Perfecto, gracias Nada por el espacio y bueno, ojalá no nos haya aturdido con tanto dato. Bueno. Muy bien. Bueno, gente, nos vemos. Chao, bueno, que les vaya bien. Adiós, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, chao.